Hola, soy Liliana Arias, escritora, poeta, periodista y activista social. He querido grabar este mensaje que nace desde lo más profundo de mi corazón para todas las personas que han perdido en esta pandemia a alguno de sus seres queridos, a un amigo o a alguien cercano. Creo que entender la muerte desde un punto de vista más amplio, no verlo solamente como una pérdida ni como un final, nos ayuda para que podamos buscarle nuevas salidas, nuevas perspectivas y lo podamos ver nuevas posibilidades en un hecho tan duro y que nos transforma tanto. Quería decirles también que hace 6 años perdí a mi madre por un cáncer. Fue un hecho dolorosísimo en mi vida, de mucha transformación. Y hace 10 meses también sufrí la pérdida de mi hermano. Estas dos cosas para mí han sido hechos que han sido reveladores y transformadores. Me han confrontado con muchos de mis miedos, con muchos de mis fantasmas y creo que han cambiado mi manera de ver la vida, de entenderla y de valorarla. La vida es frágil, pero creo que cuando la vives desde la perspectiva del amor se vuelve mucho más con un sentido más amplio y más grande. Así que este mensaje va de corazón a corazón como un puente de abrazos para hacer llegar esperanza, para hacer llegar un abrazo a todas las personas que finalmente en este momento están viviendo un duelo. Hace 13 años, después de una crisis personal, leí bastante acerca de la vida y de la muerte, en un camino de mucha reflexión espiritual. Eso me llevó a escribir un cuento para niños que se llama Comienzos y Finales. Este libro, que nació siendo una idea para niños, creo que tiene un mensaje para todos los seres humanos y para cómo debemos transitar los duelos. Así que quise compartirles hoy la lectura de este cuento para que todos lo puedan asumir y lo puedan ver desde otra perspectiva. Aquí está entonces Comienzos y Finales. Hortensia era una oveja abuela dulce, sensible y de gran inteligencia, que había recibido su nombre por su apetito feliz y bien masticado de las flores del jardín que rodeaban la granja. Tenía 2 hijas, 3 hijos y 6 nietos. Bueno, casi 7, si nombramos al corderito de su hija Lola, que estaba por nacer. Hortensia había vivido una larga vida llena de buenos momentos. Era feliz en los días de calor, disfrutaba de las noches estrelladas. Había aprendido a sobrevivir al frío cuando el granjero esquilaba su lana y sabía muy bien cómo deleitarse con un buen plato de hierba fresca mojada después del rocío de las mañanas. Un día, Hortensia juntó varias bolitas de su propia lana. Hizo un diminuto nudo con sus 2 agujas y empezó a tejer una hermosa manta con motivos de flores. Tejía y tejía cada vez que podía. Pasaron los meses y Hortensia puso todos sus pensamientos y sentimientos en aquella mantita. Pero una tarde se dio cuenta de que se había olvidado del día en que había empezado a tejer.
¿Cómo fue que empezó todo?, se preguntó. A la abuela se le había olvidado lo que era comenzar. Ya no supo qué eran los inicios. Fue corriendo muy preocupada a consultar a su nieta más pequeña, Nive, que exploraba el mundo como si fuera recién inventado y quien además era una curiosa empedernida. La nieta, sin dejar de masticar el pasto, se dedicó a ayudar a la abuela a recordar. Nive tuvo una idea maravillosa para explicarle a la abuela qué eran los comienzos. La llevó al estanque donde los renacuajos se convertían en sapos y saltaban de alegría al salir del agua y sentir el aire por primera vez. Pero la abuela no dijo nada. Luego la ayudó a trepar hasta un árbol, donde vieron cómo una oruga salía de su capullo, se transformaba en mariposa y se reía con el abrir y cerrar de sus nuevas alas. Allí, un poco más arriba del árbol, abuela y nieta se maravillaron con un polluelo que se amacaba en el aire e intentaba darles uso a sus inexpertas alas. Esos son los inicios, le dijo Nive a Hortensia. Pero la abuela seguía sin recordar, sin saber qué era empezar. Nive entonces organizó su carpa e invitó a su abuela a pasar la noche fuera del establo. Se quedaron toda la noche en vela, deleitándose con la luz de las estrellas y la magia de la luna. Vencieron el sueño y pudieron ver los primeros rayitos de luz que abren las cortinas para el inicio de un nuevo día. Eso es un buen ejemplo de lo que es empezar, le dijo Nive a su abuela. Hortensia empezaba a recordar y con un abrazo agradeció todos los esfuerzos de su nieta. Pero una nueva sorpresa ayudaría definitivamente a la abuela a entender. Su hija Lola dio a luz al 7º nieto de Hortensia. Era un corderito realmente hermoso. Hortensia detuvo su mirada en su piel rosadita, en su sonrisa de fiesta y en su recién estrenada mirada. En ese momento, la abuela oveja se levantó y, llena de emoción, le dio las puntadas finales a la hermosa manta. Cuando por fin terminó su obra, recordó qué era comenzar. Al día siguiente le entregó la manta a Nive y le pidió que la usara en las noches frías después de la esquilada. La manta ya está terminada. Ese es el final, le dijo a su nieta. Nive abrazó a su abuela y, recostándose en su regazo, le pidió que le explicara qué era un final. Hortensia le contó de cuando las flores se marchitan, de los días que terminan en brazos de la noche, de los frutos maduros que se caen de los árboles, del final de los ríos cuando llegan al mar, de las estaciones que terminan presurosas y del fuego que se extingue sin temor. No hay un final. Todo termina para volver a empezar, le dijo, pero Nive no entendía. Entonces, Hortensia, punto por punto,
deshizo la manta hasta que solo quedó un montoncito de lana y le dio a su nieta la tarea de volver a tejer. Nive tejió y tejió sin descanso hasta que por fin terminó. ¡Claro!, se dijo, ¡ese es el final! Corrió al encuentro de su abuela, pero ella se había ido. Alcanzó a verla a lo lejos, con unas enormes alas que ella misma se había tejido y que la conducían al mundo soñado de la mejor lana, con la que están hechas las nubes más puras. Nive entendió que aquel no era el final de su abuela, sino apenas otro viaje que ella estaba por comenzar, como si fuera una manta a punto de tejerse de nuevo.